Se nos pide que escribamos la función cuadrática dada en forma de vértice. Observe ahora mismo que la función cuadrática está en forma general. Para escribir la función de forma general a forma de vértice, determinaremos el vértice de la parábola usando esta fórmula aquí. Una vez que determinamos el vértice, esto nos dará h y k en forma de vértice, y el valor de a en forma de vértice es lo mismo que el valor de a en forma general. Comencemos por determinar los valores de a, b y c, donde a es el coeficiente de x al cuadrado y, por lo tanto, a es igual a 1 negativo. B es el coeficiente de x, que es 5, y c es el término constante, que es 2. Ahora determine la ecuación del eje de simetría dada por la ecuación x es igual a b negativo, dividido por 2a, donde b es 5 positivo y a es negativo, lo que nos da 5 negativos divididos por 2 veces 1 negativo. Lo que se simplifica a 5 negativos dividido por 2 negativos, lo que equivale a 5 2 positivo. Dejemos la coordenada x del vértice en forma de fracción en lugar de convertirla a un decimal. Entonces, ahora sabemos que el vértice de la parábola tiene una coordenada x de 5 2, y recuerda que la coordenada x del vértice en forma de vértice nos da el valor de h, y la coordenada y nos da el valor de k. Para determinar k o la coordenada y del vértice, necesitamos evaluar la función cuadrática en x igual a 5 2, o determine el valor de la función f de 5 2. Formando sustitución, tenemos negativo y luego el cuadrado de 5 2. Más 5 veces 5 2. Más 2. Simplificando, el cuadrado de 5 2 es 25 4, pero entonces tenemos este signo negativo aquí, dándonos 25 4 negativo. Multiplicando aquí podemos escribir los 5 como una fracción con un denominador de 1, que nos da más 25 2. Y tenemos más 2. Escribamos más 2 como más 2 sobre 1. Para determinar la suma, necesitamos determinar el mínimo común denominador, que es 4. Para escribir 25 2 como una fracción equivalente con un denominador de 4, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. Para escribir 2 sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 4, multiplicamos numerador y denominador por 4. Observe que ahora tenemos un denominador común de 4, y el numerador es negativo 25. Más 25 por 2 es 50. Más 2 por 4 es 8. Simplificando el numerador, negativo 25 más 50 es positivo 25 más 8 es 33. Ahora sabemos que el valor de la función f de 5 2 es 33 4, que una vez más nos da la coordenada y del vértice. Ahora que conocemos el vértice y sabemos que a es igual a 1 negativo, podemos escribir la función cuadrática en forma de vértice. En forma de vértice tenemos f de x es igual a que es negativo, multiplicado por la cantidad de x menos h al cuadrado, nos da la cantidad de x menos 5 2 al cuadrado, y luego más k nos da más 33 4. Para simplificar, normalmente soltamos el que está aquí. Y simplemente escriba la función como f de x es igual a negativo al opuesto de la cantidad de x menos 5 2 al cuadrado más 33 4. Antes de irnos, verifiquemos estos resultados gráficamente. Si graficamos la función cuadrática en forma de vértice, la parábola se ve así. Observe cómo el vértice es 5 2,33 4, que es el vértice que encontramos usando la forma general. Y como a es negativo, observe cómo se abre la parábola. Una cosa más que debemos reconocer es que el valor de c nos da la intersección vertical. Observe cómo c es igual a 2 positivos, y la gráfica intersecta el eje vertical a 0,2. Esto debería tener sentido porque para determinar la intersección vertical, establecemos x igual a 0 o determinamos el valor de la función f de 0, que sería igual a 2 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.